Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Sí, Buenos profesora. días, qué ¿Y, bueno, y qué usted? bueno. También bien, gracias. Bueno, ya le subí el día de ayer, no sé si vieron, por ahí le subí a la plataforma, bueno, el documento de ecuación del ACMUIR y también, por ahí les subí un problema sobre la ecuación del ACMUIR. De hecho, bueno, para los que no lo han visto, está abierto hoy todo el día, ¿no? Hasta las 12:50 bueno, no es cierto, a las 11:55. Entonces todavía tienen chance para ver esta actividad. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy, no sin antes complementar un poco la sesión de la clase pasada. ¿Se acuerdan que la sesión de la clase pasada lo que hicimos, les comparto la pantalla, fue hacer un cambio, nada más ahí lo que cambiamos las interfaces y hablábamos del proceso de absorción, que por ahí comentábamos y les preguntaba, ya ustedes, ya esto ya lo habíamos visto, que la absorción no es más que la concentración de partículas, moléculas en la interfase de un sistema. En este caso, ahora estábamos hablando de un sólido en relación con una fase líquida o una fase gas. Aquí lo que no les comenté la clase pasada, porque quería que, bueno, ahora que vamos a ver la ecuación de Beth, que esta ecuación de Beth es, si por ahí lo revisaron, es específicamente una de las ecuaciones que se utiliza para caracterizar catalizadores o algunos absorbentes, digamos, con algunas características estructurales muy particulares. Entonces, antes de que veamos la ecuación de absorción en este caso, la ecuación de Beth, lo que quiero comentarles que dentro de estos sistemas, cuando hablamos de un sólido en contacto con una fase líquida o una fase vapor, aquí podemos encontrar dos tipos de absorción. Hay una absorción que se conoce como fisiabsorción, que es una absorción, como su nombre lo dice, es una absorción física, y hay un tipo de absorción que se le conoce como quimiabsorción. En este caso, en la quimiabsorción, pues ya involucra algunas reacciones químicas. Específicamente, yo les decía que lo que estamos viendo en esta parte del curso también tiene que ver con catalizadores y precisamente la quimiabsorción habla precisamente de estas reacciones que se llevan a cabo en la interfase de un sólido o en la interfase de un catalizador. Obviamente que nosotros en este curso no vamos a ver ese tipo de absorciones, la quimiabsorción. Eso ya, digamos, ya es un tema específicamente para reactores y quizá más adelante para los que lleven catálisis. Nosotros en este curso lo que vemos es una parte de la fisiabsorción que tiene que ver con este proceso de absorción de moléculas, partículas en la interfase, pero además, bueno, quizá no veamos quimiabsorción, pero sí vamos a ver o estamos viendo cómo se caracteriza un absorbente, cómo se caracteriza un catalizador que también aplica. Aquí nada más voy a hacer unas diferencias entre el proceso de fisiabsorción y el proceso de quimiabsorción. En el caso del proceso de fisiabsorción, pues es precisamente un proceso tal que está relacionado o está dado simplemente por interacciones moleculares débiles y además es un proceso reversible. Fácilmente nosotros podemos separar, por ejemplo, el absorbato del absorbente es un proceso digamos, irreversible
y además, digamos, la naturaleza de las moléculas o de las partículas absorbidas no cambia, y por ahí ahorita lo vamos a ver con la ecuación de Bethe. El calor el delta H de absorción es un delta H de absorción bajo, involucra calores de absorciones bajos. En el caso de la quimiabsorción, aquí estamos hablando que ya estamos hablando de transformaciones químicas. Y entonces, si estamos hablando de transformaciones químicas, también estamos hablando de altos calores de absorción. Y además, en la quimiabsorción estamos hablando que la quimiabsorción ya no es un proceso irreversible, sino ya en la quimiabsorción estamos hablando de procesos reversibles. Pero esos son específicamente, la quimiabsorción específicamente se da, por ejemplo, les comentaba, cuando hablamos ya de catalizadores y hablamos de reacciones químicas. Pero en nuestro caso solamente vamos a hablar de fisiabsorción. Entonces, para eso, pues bueno, ya teníamos por ahí una ecuación que era la ecuación de Lac-Muir, que fue lo que vimos la clase pasada, y también lo que vimos la clase pasada es que una de las cosas que nos interesa es determinar la concentración máxima que estas superficies o estas interfaces pueden absorber, y que también digamos, el conocer la concentración máxima absorbida también nos puede llevar a conocer otras características del material, como es el área específica de esos materiales que tenemos disponibles para llevar a cabo, por ejemplo, la absorción. Pero les decía, bueno, en el caso de hablar de fisiabsorción y, digamos, determinar ciertas propiedades de los, digamos, de los sistemas. Voy a dejar de compartir esta diapositiva, bueno, este documento, para compartirles el documento de la ecuación de Bethe. En el caso de la ecuación de Bethe, por ahí eso de Bethe quiere decir, son tres investigadores, Breumer, Eller y Teller, o sea, pero al final se conoce como ecuación de Bethe, y también nos va a servir para caracterizar o para determinar la concentración máxima que un absorbente o un catalizador puede tener, y además para caracterizar de cierta manera la estructura de estos materiales y determinar el área específica. Entonces, déjenme compartir el otro documento de la ecuación de Bethe, para que vean que la ecuación de Bethe no es más que una modificación de la ecuación de Lac-Muir. La ecuación de Bethe, les decía, no es más, si lo pueden ver, esta es la ecuación de... ¿Ya están viendo el documento, primero que nada? ¿Ya ven el documento? Ok, entonces, en este caso, esta ecuación es la ecuación de Bethe, y les decía, es más ahí un cambio, una modificación de la ecuación de Lac-Muir. Pero antes de ver la ecuación de Bethe, que es lo bueno, que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver su aplicación, me gustaría que viéramos, yo por ahí les pedí que investigaran. En la literatura existen diferentes isotermas de absorción, y estas isotermas de absorción van a estar determinadas por las estructuras de estos sólidos. Llámese un catalizador o llámese un absorbente, estos sistemas o estos sólidos nos van a dar diferentes perfiles de absorbancia. Aquí en el eje de bueno, en este caso, particularmente aquí si se acuerdan de la clase pasada, habíamos hablado que en el eje de las Y va la concentración absorbida por estos materiales, y en el eje de las Y va la concentración, por ejemplo, de la solución. En este caso de las isotermas de absorción, de estos tipos de isotermas de absorción, está referida principalmente con gases, con la absorción de un gas sobre estos sistemas. Por eso aquí no aparece concentración,
si no aparece presión, pero ya lo vimos que la presión, si nos referimos a gases, la presión la podemos relacionar con la concentración de las moléculas las moléculas que vamos a absorber sobre la superficie de los sólidos. Entonces, aquí en Y les digo va concentración absorbida y esta es la concentración o en este caso la presión del gas que vamos a ir absorbiendo. Entonces, por ejemplo, para este tipo de isotermas, les decía, aparte de que con las ecuaciones de Lagmuir o la ecuación de Beth, vamos a poder determinar la concentración máxima absorbida y también podemos determinar el área específica del catalizador, el absorbente. También este tipo de isotermas o este tipo de perfiles, de lo que nos va a hablar es de la estructura de estos sólidos. Por ahí yo no sé si encontraron que existen varias clasificaciones de sólidos que vamos a, digamos, a manejar la clasificación como sólidos macroporosos, que son sólidos que, bueno, antes de pasar con esto de los sólidos macroporosos, aquí estamos hablando que estos sistemas sólidos tienen algunos intersticios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen poros. Y digamos, estos poros son muy interesantes tanto para la absorción de moléculas como en los catalizadores para, digamos, el que se lleve a cabo una reacción. ¿Por qué? Porque estos poros también lo que nos van a permitir, dependiendo de su tamaño, es poder tener una mayor eficiencia para la absorción de moléculas o en el caso de catalizadores para que estas moléculas se absorban, entren al poro y ahí es donde se lleve a cabo la reacción. Entonces, y además también estos poros, el volumen de estos poros también nos va a servir para, porque yo les comentaba la clase pasada, que en estos materiales podemos tener diferentes tipos de absorción. Por ejemplo, hay algunos sólidos que solamente en la interfase podemos absorber una monocapa, o sea, solamente podemos tener una monocapa de moléculas, pero van a existir, por la estructura de estos sólidos, va a haber otros sólidos donde podemos tener la absorción, digamos, de monocapas o multicapas. Y esto va a ser gracias a los poros que nos van a permitir que, por ejemplo, en este caso, los gases, por ejemplo, la primera capa del gas que se absorbe, se condense, penetre por el poro y podamos absorber una nueva fase. Y que en este caso no solamente tengamos ¿cómo se llama? El proceso de absorción, sino también en muchos de estos sistemas, aparte del proceso de absorción, tenemos el proceso de add y de absorción, con D y con B. ¿Se acuerdan que con D es nada más la concentración de moléculas en la interfase, pero en el caso de la absorción ya tenemos la penetración? Entonces, digamos, dependiendo de la porosidad, del volumen de poro, pues estos sistemas nos van a permitir absorber una monocapa, absorber una bicapa o absorber multicapas. Y les decía, dependiendo de, digamos, el perfil de las isotermas de absorción, nosotros podemos saber si los sistemas son mesoporosos, si los sistemas son mesoporosos, si los sistemas son macroporosos, si los sistemas son microporosos. Y dependiendo de eso, de saber, por ejemplo, en el caso de una isoterma tipo 1, esto está referida a sistemas que son sistemas microporosos, donde el tamaño del poro de estos sistemas anda alrededor de 2 nanómetros y solamente este tipo o este perfil nos dice que solamente se va a absorber una monocapa, que es más o menos como los perfiles que vimos en sistemas líquido-vapor o en sistemas, por ejemplo, los que vimos la clase pasada, que son sistemas donde solamente se absorbe una monocapa. ¿Y cómo sabemos que es solamente una monocapa? Porque vean, al principio se empieza a absorber, hay una absorción,
pero después la absorción después se mantiene prácticamente constante. Esto quiere decir que la interfase se saturó, que solamente formamos una monocapa. Y este tipo de perfil es característico para sólidos microporosos, que tienen poros muy, muy pequeñitos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un perfil de una isoterma tipo 2? Aquí ya podemos hablar que estos sistemas, digamos, tipo 2, nos estarían hablando de sistemas o de sólidos que tienen características de macroporos. Esto quiere decir que ya tienen poros más grandes y que, bueno, sí tenemos una primera absorción, si lo pueden ver aquí. Aquí tenemos como una primera planicie. Esta es la primera capa que se forman, pero después, una vez que se absorbe esa primera capa, por ejemplo, ese gas em, ahorita se me fue la palabra, ese gas se condensa y lo que hace es penetrar el sólido y podemos seguir absorbiendo una mayor cantidad de ese sólido y podemos tener aquí la formación de multicapas. Entonces, en este caso, un perfil de una isoterma tipo 2 nos daría una característica de sólidos macroporosos que más o menos los macroporos andan alrededor van a ser mayores a 50 nanómetros. Esta, digamos que es también muy parecida a un sistema de una isoterma de tipo 3. También es un sistema que más o menos está relacionada con sólidos macroporosos, donde si se dan cuenta, aquí la absorción es constante, es asintótica. Estamos aquí absorbiendo asintóticamente un compuesto. Y también es característica de sólidos macroporosos. En el caso de los perfiles de absorción o las isotermas del tipo 4, aquí estaríamos hablando de sistemas, sistemas mesoporosos, que más o menos tienen por ahí un tamaño de poro de alrededor de 2 a 50 nanómetros, y aquí podríamos hablar de la formación de una bicapa. Aquí tenemos, por ejemplo, la formación de una primera capa. Después esta capa se condensa y penetra en el material y tenemos la formación de una segunda capa. Entonces, estos son característicos de sistemas mesoporosos y además de sistemas donde tenemos la absorción de una bicapa. En el caso de las isotermas de tipo 5, estas isotermas, digamos, son poco, digamos, conocidas, y más o menos, si se dan cuenta, estas isotermas del tipo 5 son muy parecidas a las isotermas de tipo 3. Y en este caso también podemos hablar que este perfil corresponde a sólidos que presentan, digamos, que son macroporosos, que presentan poros grandes. Entonces, aparte les decía de determinar la concentración máxima absorbida, de poder determinar cuál es el área específica del catalizador, también con estos perfiles podemos ver o podemos conocer la estructura, por ejemplo, de un absorbente o de un catalizador. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir con la ecuación de Bethe. Aquí les decía, la ecuación de Bethe no es más que digamos, aquí lo único que se va a incorporar a la ecuación de Bethe es una modificación de la ecuación de Lacomoire, y aquí lo que vamos a tener es la presencia de, bueno, en este caso, de dos variables más, que esta es P0, que esta es la presión de vapor del gas que se va a absorber. La constante, bueno, ¿se acuerdan que también en la ecuación de Lacomoire tenemos una constante? Aquí tenemos otra constante, pero esta es la constante de Bethe, y esa constante de Bethe va a estar relacionada aproximadamente, digamos, la constante de Bethe está relacionada
con el delta H de condensación del gas y el delta H de absorción. Por ejemplo, nosotros en la literatura sería muy fácil determinar o por ahí encontrar cuál es el delta H de condensación del gas que vamos a absorber sobre el material, y una vez teniendo la constante de Beth, podemos nosotros determinar cuál es el delta H de la absorción o cuál es el calor de absorción para ese determinado proceso. Entonces, al final, la ecuación de Beth, como la ecuación de Lac-Muir, es una ecuación lineal, y esa ecuación lineal, bueno, aquí les voy a decir cuáles son las variables. Aquí la presión es precisamente lo que habíamos visto la clase pasada, no sé si se acuerdan del último problema que hicimos, de la absorción de nitrógeno, que en vez de hablar de la concentración de nitrógeno, lo relacionábamos con la presión del nitrógeno. Aquí está la presión del nitrógeno, por ejemplo, las diferentes presiones del nitrógeno, y este volumen, ¿se acuerdan la clase pasada? Era el volumen absorbido de nitrógeno. Este es el volumen absorbido de gas, y aquí les decía, esta es la presión de vapor del gas que se va a absorber. En ese caso, para el problema de la clase pasada, es la presión de vapor del nitrógeno. Esta, bueno, es la misma presión que ustedes tienen aquí. Y aquí tenemos el volumen máximo, que es lo que andamos buscando. El volumen máximo que necesitamos, que sea, digamos, el volumen máximo que podemos absorber con ese catalizador o con ese absorbente. Y aquí tenemos la constante de Beth. Digamos, aquí está la constante de Beth. Aquí del otro lado también tenemos otra vez la constante de Beth, menos 1 por P, entre la constante de Beth, otra vez por el volumen máximo absorbido entre la presión de vapor del gas absorbido. Si ustedes se dan cuenta, esto les decía, vuelve a ser una ecuación lineal, y esa ecuación lineal nos pide que tracemos las siguientes, en el eje de las Y's, pues va a ser P entre el volumen por la diferencia de presión de vapor con respecto a las presiones del gas, y en el eje de las X es la relación de la presión entre la presión de vapor. Y aquí nada más vamos a tener un pequeño problema, a diferencia de la ecuación de Lac-Muir. No sé si lo vean. Nosotros en los ejercicios que hicimos la clase pasada en relación a la ecuación de Lac-Muir, de la ordenada al origen, nosotros podríamos determinar el volumen máximo o la concentración máxima absorbida. Pero ¿qué pasa ahora con esta ecuación de Beth? Tanto la concentración máxima absorbida como la constante de Lac-Muir están en las dos, tanto en la pendiente como en la ordenada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, tendríamos que resolver estas dos ecuaciones para determinar la concentración máxima absorbida y determinar la concentración, digamos, la concentración, la constante de Lac-Muir. Ahora bien, esta ecuación de Lac-Muir funciona muy bien para el líquido, para sistemas, para sólidos mesoporosos, donde, por ejemplo, la ecuación de Lac-Muir es específicamente, el perfil de la ecuación de Lac-Muir es específicamente una isoterma de tipo 1, donde tenemos nada más la formación de una monocapa. Esto es específicamente lo que nos describe la ecuación de Lac-Muir, pero en el caso de la ecuación de Beth, esta ecuación de Beth es específica, digamos, para describir. Yo no digo que no pueda describir también una isoterma de tipo 1, pero simplemente viendo el perfil de la isoterma de tipo 1, estamos viendo que se ajusta a un modelo tipo Lac-Muir, pero en el caso de la ecuación de Beth es específicamente para caracterizar, digamos, interfaces o sólidos mesoporosos, y además de mesoporosos,
que presentan, digamos, una formación de digamos, no multicapas, perdón, de una formación de bicapas, una absorción de bicapas. Entonces, esta específicamente para sólidos mesoporosos, que en muchos de los casos son los que presentan muchos de los catalizadores. Cuando hacemos caracterización de catalizadores, digamos, a la ecuación que echamos manos es a la ecuación de Beth más que a la ecuación de Lagrange. En un sistema, digamos, en un catalizador, ya tenemos, digamos, isotermas diferentes, ya tenemos isotermas del tipo 2, del tipo 3, del tipo 4, del tipo 5, más que una isoterma de Lagrange, una isoterma tipo 1, salvo que la porosidad del catalizador sea muy pequeña. Déjenme ver aquí en el chat. Ok, ya por ahí su compañero Aldo nos dice que ya revisó por ahí, que para obtener la B máxima, y sí, sí es cierto, si ustedes hacen precisamente ese ejercicio de resolver estas dos ecuaciones para obtener la concentración máxima absorbida, para determinar esta concentración máxima absorbida, si ustedes resuelven estas dos ecuaciones, al final se van a dar cuenta que, lo que puso Aldo en el chat, que para determinar la concentración máxima absorbida no es más que el inverso de la suma de la ordenada al origen más de la pendiente. Bueno, ya Aldo ya les ahorró resolver estas dos ecuaciones, que al final sí, totalmente de acuerdo, Aldo, es el inverso de la suma de la ordenada y la pendiente, la B máxima. Entonces, les comentaba, digamos que esta ecuación, quizá ya cuando ustedes vayan, digamos, los ingenieros específicamente, que estén en la parte de catálisis, una de las ecuaciones que más van a utilizar para caracterizar catalizadores es la ecuación de Beth, y les decía también dependiendo del tipo de catalizador y dependiendo del perfil de absorción, ustedes van a poder conocer las propiedades texturales, las propiedades estructurales de estos catalizadores. Entonces, lo que me gustaría revisar el día de hoy con ustedes, y aparte que me gustaría que hiciéramos, es un problema, pero ahora utilizando precisamente la ecuación de Beth, y ahora lo que vamos a hacer es un problema para caracterizar un catalizador. En este caso, el catalizador, por aquí está, aquí tenemos el problema, el catalizador es rutilo. Y bueno, aquí nada más déjenme decirles, por lo general siempre bueno, yo les comentaba que un gas que siempre se utiliza para hacer estas caracterizaciones, tanto de absorbentes como de catalizadores, es el gas nitrógeno, por ser un gas inerte. Entonces, ahorita pues, les regreso a la ecuación, por si algunos no la copiaron. Ahí está la ecuación. Y lo que quiero que determinen, ya les digo, ya Aldo les adelantó aquí una gran parte, quiero que determinen el área específica, me interesa que determinen el área específica y la concentración, y la concentración máxima absorbida de nitrógeno sobre rutilo. Entonces, por favor, les pediría que hagamos el siguiente problema. O sea, la absorción de gas nitrógeno, el problema dice así, la absorción de gas nitrógeno sobre 1 gramo. Ojo aquí, acuérdense que la clase pasada vimos que la concentración absorbida, en este caso es el volumen en milímetros cúbicos. Acuérdense que siempre esta concentración absorbida la tenemos que relacionar a los gramos de absorbente o a los gramos de catalizador. En este caso, pues es muy fácil, no tienen que dividir estos valores porque, bueno, la cantidad de catalizador, en este caso de rutilo, es 1 gramo, pero nada más hay que considerar que aquí le faltan las unidades de gramos,
O sea, el volumen máximo absorbido sería milímetros cúbicos sobre gramo, y esta es la concentración o la presión del gas que tenemos para absorber. Entonces, por favor, determinen la concentración máxima absorbida, o sea, B máxima, por favor, para este problema. Aquí también, si se dan cuenta, tienen de la ecuación de Beth, lo que nos está pidiendo también es la presión de vapor. Aquí tienen la presión de vapor, en este caso, esta es la presión de vapor del nitrógeno. Entonces, por favor, pueden calcular la concentración máxima absorbida. Si quieren, por ahí, los que la calculen y los que empiecen a hacer el cálculo, me pueden dar la pendiente y me pueden dar la ordenada al origen. Ay, déjenme quitar esto, que me lo quité. Me dan la pendiente. Bueno, pone como, así que lo ponga como mi máquina quiere. ¿Ven? Ok, ahí está. Entonces, esta es la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, no sé si ya tengan el problema. Aquí está la ecuación y aquí está lo que tienen que, digamos, la regresión lineal que tienen que hacer, quién es B y quién es P. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profesora, ¿le puede poner tantito el ¿Al problema? Claro que sí. Gracias. Ahí está el problema. Ya está, pendiente y ordenada al origen. Bueno, mientras terminan el problema, nada más voy a apagar. Ya amaneció, voy a ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya tienen la ordenada y la pendiente? O a ver, vamos a hacer aquí una cosa. Valores de X y valores de Y. Ya tienen los valores de X, que es la presión entre la presión de vapor. ¿Cuánto es el primero? ¿Quién me lo da? Es espéreme tantito. Ok. 2.105 por 10 a la menos 3. 2.105 Por 10 a la menos 3. a la menos 3, ajá. El siguiente, Carlos, ¿lo tienen ya?
0.0245. 0.245. 0.0. 0.245. Ajá, siguiente. O sea, aquí, 0.0. bueno, aquí lo que estamos haciendo nada más es la presión entre la presión de vapor. ¿Cuánto, Carlos? 0.0803. 0.0803. Ajá, siguiente. 0.1535. 0.015. No, 15. 0.1535. 0.1535. Ok. Ujú. Siguiente. 0.224. 124. Ajá. 0.2884. 2884. Ok. Listo, ¿no? No, falta uno. Falta uno, dos, cuatro. Ah, ok, sí. Y 0.3578. Ahí está. Eso sería los valores en X, ahora en Y, nada más que en Y. Bueno, si es ahora en Y sería la presión entre el volumen. Les digo la ventaja que el volumen no se divide porque estamos utilizando un gramo de rutilo, entonces es el mismo por la diferencia de la presión de vapor y la presión del gas absorbido. Entonces, ¿cuál sería el primero? ¿Lo tienen por ahí? Ok, gracias, Perla. Ujú. ¿Cuál sería el primero? ¿Ya lo tienen? Yo tengo 3.51 por 10 3.51 por E 10 a a la, 6. a la menos 6. Ok, gracias, Abigail. El siguiente, Tengo 3.49 por ajá, 10 a la menos 5. E a la menos 5. Ok, a la menos 5. Siguiente, 1.06 por 10 a la menos 4. a la menos ¿qué es, Abigail? A la menos 4. Ok, ahí. Siguiente, 1.94 por 10 a la menos a la menos ¿qué? Es que lo último no te escucho, Abigail. 4, perdón. Ok, ajá. Después Ajá. 2.76 2.76, 2.76, E a la menos 4 igual. también. Ok. El que Después sigue, es 3.54 por 10 a la menos 4. 3.54, E a la menos 4. Listo. Y último, 4.44 por 10 a la menos 4. 4.44, E a la menos 4. Entonces, listo, ya están. Ya tenemos los valores de X y valores de Y. Entonces, ahora sí les pido que hagan la regresión lineal para que me den la pendiente y la ordenada al origen. La ordenada sale de 4.22 por 10 a la menos 6. 4.22 por 10 a la menos 6. Sí, Chabeli, sí. a las 6. ¿Y la ordenada? La que le di es la ordenada. Ah, ok, 4.22 a la menos 6. ¿Y la pendiente? Es de 1.22 1.22, ajá, por 10 a la menos 3. a la menos 3. Ok, entonces ya tenemos aquí la ordenada y la pendiente. Ya tenemos estos dos valores, la pendiente y la ordenada. Yo les había comentado que para determinar la concentración máxima había que resolver un sistema de ecuaciones porque la
concentración máxima está en los dos lados, tanto en la pendiente como en la ordenada al origen, pero ya por ahí Aldo nos ayudó a decir que al final la Y máxima no es más que la B máxima, en este caso, no es más que el inverso de la suma igual a el inverso, 1 entre el inverso, es que aquí, 1 entre el inverso de la suma, no lo quité y está muy chiquito, quítate, ya, lo quité. 1 entre la suma de la pendiente más la ordenada. Y entonces, ¿eso cuánto les da? 816.85. 816.85. Ay, espéreme, perdóname, Aldo. Milímetros cúbicos por gramo. Otra vez, 816.95. 85, y esto dijimos que son milímetros cúbicos por gramo. Por gramo. Listo. Ahí están sobre gramo. Ya tenemos entonces la concentración máxima absorbida. Me van a decir, bueno, maestra, ¿y por qué aquí pues vemos que absorbemos más? Era lo que comentábamos, digamos que este isoterma, esto que estamos determinando es para la primera, digamos, la primera capa, la multicapa, la bicapa. B máxima, estamos hablando de la capa máxima que podemos absorber con esa superficie, pero lo que está sucediendo es que el gas se va condensando y podemos seguir absorbiendo más gas nitrógeno conforme vamos, digamos, agregando más gas. Pero al final este volumen máximo corresponde a la monocapa de gas, la primera monocapa que se forma de gas. Por eso van a decir, pues es que como que no corresponde. Aquí podemos ver que seguimos absorbiendo. Sí seguimos absorbiendo, pero específicamente este volumen máximo corresponde a la primera capa. Y si corresponde a la primera capa, este volumen máximo precisamente es el que nos va a servir para determinar el área específica del catalizador. ¿Están de acuerdo que si yo tomo el volumen máximo absorbido, por ejemplo, van a decir, ay maestra, pero vea, aquí yo sigo absorbiendo, aquí la concentración absorbida sigue aumentando, sí, pero aquí ya estamos tratando de que ya aquí estamos viendo que ya aquí tenemos una bicapa. Entonces, si nosotros calculamos el área específica del catalizador con esta concentración absorbida, obviamente que estaríamos sobreestimando el área específica del catalizador. Es por eso que la ecuación de Beth nos permite obtener, digamos, la concentración absorbida, pero para la primera capa, para una monocapa, y poder así, con ese valor, poder estimar el área específica real que tiene este catalizador. Entonces, les voy a pedir que con este valor y lo que vimos la clase pasada para obtener el área específica del catalizador, si se acuerdan esa famosa sigma, determinen cuál es el valor del área específica. Aquí nada más acuérdense que para determinar el área específica tenemos que pasar este volumen absorbido a moles, pero la clase pasada lo hicimos tomando en cuenta que este gas se comporta como un gas ideal, y se acuerdan por ahí que utilizamos la ecuación de PV igual a nRT. Aquí tenemos las condiciones. La temperatura de trabajo fue 75 Kelvin, y la presión de trabajo es 1 atmósfera. Entonces ya tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos el volumen. Ahí nada más acuérdense que tenemos que tener cuidado con las unidades, la constante de los gases, y de ahí podemos calcular el número de moles
el número de moles dado digamos, este volumen de gas absorbido. ¿Ya alguien lo tiene? ¿Ya alguien pasó este volumen de gas absorbido a moles absorbidas? Eh, 3.5, Sebastián. Ah, no, es que me imagino que estos son la ordenada y la pendiente, lo que me está dando Perla y lo que me está dando Sebastián, que estoy viendo en el chat. Ah, ok, ok, sí, ya lo vi. Entonces, ¿alguien ya pasó este volumen absorbido de gas a moles absorbidas? ¿Ya tienen el Sí, valor? yo lo tengo. ¿Cuánto es, Abigail? Es 1.3282 32.82, ajá. por 10 a la menos 4 mol Esto sobre es gramo. E a la menos 4, esto es Mol mol sobre gramo. sobre gramo. Ok, ya está, listo. Los demás, sí, está correcto. Su compañera Abigail. Ah, aquí me pregunta Joaquín, ¿cómo hice el cambio? Ok, ¿cómo hice el cambio? Bueno, el cambio lo hicimos porque estamos suponiendo que, bueno, este gas sigue un comportamiento de gas ideal. Entonces, acuérdense lo que habíamos comentado la clase pasada, si sigue un comportamiento de gas ideal, yo tengo que PV es igual a nRT y puedo convertir este volumen, es el volumen absorbido, que son 816.85. Tengo la presión a la que se realizó el experimento, 75 Kelvin, tengo la presión, que es una atmósfera, y bueno, la R es la constante de los gases, entonces lo que quiero obtener es las moles absorbidas. Entonces lo único que estoy pasando es el volumen de gas a moles absorbidas de gas. Entonces aquí lo único que hago, quien me preguntó, Joaquín, lo único que hacemos aquí es despejar este número de moles, pero obviamente ese número de moles va a estar en función de los gramos absorbidos. Así fue como pasamos del volumen absorbido al número de moles absorbidas. ¿Sí, Joaquín? Listo, ok. Entonces, ¿sí todos tienen más o menos este valor que nos da Abigail? Sí, Ok, me sale lo Sí, mismo. profesor. perfecto. Entonces ya tienen el valor de la concentración absorbida y ahora sí, determínenme el área específica del catalizador, en este caso del rutilo. ¿Cuánto es? Acuérdense que para determinar la área específica en este caso, del catalizador del rutilo, pues necesitamos la concentración absorbida, necesitamos el área, digamos, específica de la molécula del gas nitrógeno, que aquí la tienen, y necesitamos el número de Avogadro. Entonces, ¿eso cuánto les da? Déjenme a ver si no se me borra, porque luego por poner algún símbolo o poner una ecuación, se me va lo voy a poner aquí. Entonces, sigma, insertar, ecuación. Acuérdense por ahí que la ecuación no es más que esta sigma mayúscula. Aquí estás. Es igual a la Y máxima. Lo voy a poner así sin superíndices para no tardarme tanto. Máxima, bueno, ok, me tardo. La Y máxima. Esto por, acuérdense que era
Profesora, tengo una duda. ¿Por qué Dime. Y máxima lo tomamos como N? Ah, bueno, aquí, ¿por qué perdón? Ajá, ¿por qué? O sea, N que calculamos, ¿por qué eso es Y máxima? Ah, no, porque precisamente este es el volumen, las moles absorbidas por gramos de absorbente. Ya. Sí, aquí, bueno, aquí yo le puse N, pero al final esta es N, número de moles, pero está referida a los gramos de absorbente o los gramos de catalizador. Este es el volumen absorbido y ahora esta sería las moles absorbidas, pero esto sería nuestra Y máxima. Si lo quieren ver de la clase pasada. Eso es porque las unidades de Y máxima es mol por gramo, ¿no? Por mol por gramo. Porque es mol por gramo. Entonces aquí esto sería Y máxima. Acuérdense que en la clase pasada hicimos el análisis dimensional, que para determinar el área específica necesitamos que estas estén, la concentración absorbida esté en moles por gramo, porque si no, no podemos, digamos, cancelar las unidades. Entonces déjenme aquí seguir nada más con terminar de poner la ecuación. ¿Dónde está mi cerito? Creo que es este. Ah, bueno, no es el cerito. Es que no alcanzo a ver, no veo. Aquí estás. Aquí por el número de Avogadro. Entonces, si se acuerdan, esta es la ecuación de la clase pasada, donde para determinar el área específica en este caso del catalizador, es Y máxima, que ya la tenemos aquí, que es 1.32, E a la menos 4. Tenemos el área del absorbato, en este caso del gas nitrógeno, que es 19 por 10 a la menos 20 metros cuadrados por molécula, y el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, ¿eso cuánto les da? Creo que por acá ya está. Tengo lo mismo, perfecto. El área específica, Abigail, 15. 15.19. Sí, Sí. 15.19. Ok, 15.1995. ¿Estos qué son metros cuadrados? Sí. Sí, Vean, metro ¿no? cuadrado sobre gramos. Vean, ¿no? El área tan grandota que tenemos para que, por ejemplo, se lleve a cabo una reacción. Entonces, digamos, dentro de los catalizadores, esto es lo que nos interesa determinar, caracterizar, para saber cuál es el área disponible que tenemos para llevar a cabo una reacción. Les decía, mientras más grande es el área, más eficiente o mejor sería el catalizador. Nada más que también ahí les comentaba que a veces, dependiendo de el tamaño de poro de los catalizadores, también eso es crítico para tener una mayor eficiencia en la reacción. ¿A qué me refiero con el tamaño de poro? Que la molécula reactiva, o sea, que los reactivos a veces puedan penetrar el poro, porque muchas de las veces dentro del poro es donde se lleva a cabo la reacción. Entonces, el poro tiene que ser obviamente de cierto tamaño para que la molécula reactiva o para que el reactivo entre perdón, al poro y se lleve a cabo la reacción. A veces cuando el poro es muy pequeño, pues la molécula no puede entrar y simplemente se queda en la interfase, y digamos que la eficiencia a veces de la reacción es menor por esta situación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, pues rápidamente fue, digamos, cómo se caracterizan los absorbentes o los catalizadores, y ya vimos dos ecuaciones, que es la ecuación de absorción la ecuación de Lac-Muir y la ecuación de Beth. Ahora, si en este problema nosotros tuviéramos, por ejemplo, el delta H de condensación del gas nitrógeno, también otra información que nos podría dar este ejemplo es poder determinar, si lo vimos por acá,
poder determinar, acuérdense que dentro de la constante de Bethe está el delta H de absorción. Podríamos determinar el calor de absorción para esta reacción si nosotros tuviéramos como dato, que este es fácil de encontrar en la literatura, si nosotros tuviéramos como dato el delta H de condensación del gas nitrógeno a partir de la constante de Lackmuir, nosotros podríamos determinar el delta H de absorción del proceso. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Me dicen que no. ¿Todo claro? Profesora, ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Dulce. Soy Dulce. Ok. ¿En la sigma sí es sobre gramo o es molécula? No, ojo, no. Esta sigma mayúscula es el área específica del catalizador. Esta es por gramo, son metros cuadrados por gramo, porque como les comentaba, no es lo mismo tener 1 gramo de catalizador que tener 2 gramos. Obviamente el área se incrementa. Entonces, en el caso de los absorbentes, en los casos de catalizadores, el área está relacionada a los gramos que tengamos de estos sólidos. Quizá aquí tu duda es que esta sigma minúscula, es el área específica, pero de la molécula que se absorbe. Y ahí sí, en el caso particular de la molécula que se absorbe o del absorbato, ahí sí son metros cuadrados por molécula. Aquí sí es específicamente el tamaño de la molécula del absorbato, pero aquí es el área específica del absorbente o del catalizador, pero referida a los gramos que tenemos de estos sólidos. ¿Sí, Dulce? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces, ahí nada más, ojo. Esta es área específica, catalizador o absorbente, que está en relación a metros cuadrados sobre gramo, y esta chiquita, esta minúscula, es la que está referida al área de la molécula de absorbato o del área de la molécula absorbida. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, les voy a subir bueno, eso se los voy a dejar abierto hasta el próximo, bueno, no hasta el próximo lunes, hasta el domingo. Les voy a poner otro problema para utilizar la ecuación de Bethe, otro problema de absorción, de caracterización de un catalizador. Y además por ahí les voy a pedir que para el lunes investiguen lo siguiente. Ya hemos hablado, en algunas otras clases ya hemos hablado de qué es un tensoactivo, pero para el lunes me gustaría que investigaran, bueno, aparte de que buscaran una definición de tensoactivo, buscaran la clasificación de tensoactivos y además que por ahí investigaran qué es el método HLB. O sea, así como lo estoy mencionando, método HLB. Estas siglas HLB no es más que el balance hidrofílico-lipofílico. Eso es lo que significan esas siglas HLB, balance hidrofílico-lipofílico. Entonces, quiero que investiguen método HLB, así lo pueden encontrar, método HLB. Y del método HLB, lo que quiero que por ahí investiguen la escala. Por ahí se van a encontrar que cuando revisen el método HLB, se van a encontrar que hay una tablita. Bueno, les voy a adelantar un poquito. Este método HLB lo que va a hacer es que le va a asignar un número a los tensoactivos y dependiendo de ese número que les asigna el método HLB, va a ser su aplicación. Entonces, por ahí lo que me gustaría que tuvieran para la próxima clase es precisamente, ya hay una tablita, ahí le ponen método HLB, por ejemplo, en internet, y ya les va a aparecer una tablita donde van a venir los intervalos de diferentes valores de tensoactivos y dependiendo de eso va a ser su aplicación. Entonces, eso es lo que quiero para la siguiente clase. Entonces, sería, ¿qué es un tensoactivo? Una definición de tensoactivo, que ya la hemos visto por aquí, clasificación
tensoactivos, pero estos también si quieren se los pongo ahí en la plataforma, clasificación de tensoactivos. Esto es para la próxima clase. Y el método HLB. Eso es lo que vamos a ver el siguiente lunes. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿no? No, ninguna. Ninguna. Bueno, ninguna. Nos quedan rápidamente 20 minutos. Voy a dejar de compartir esto porque les quiero hacer un comentario que nos pidieron que les hiciéramos a ustedes y más, por ejemplo, tanto a los ingenieros como a los químicos. Nada más que, por ejemplo, los químicos